problemas de asignación. Los problemas de asignación son un problema ya, digamos, antiguo en el área de economía. Nacen aproximadamente como en los años 50, 60, y lo que vamos a ver son dos modelos de asignación en la presentación. Y vamos a ver otra teoría que también nace en economía, pero en realidad es un problema un poquito más matemático que se llama transferencia de masas o modelos de transporte óptimo, que lo que hace es, bueno, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo a través de estas herramientas podemos también generar modelos de asignación. La primera parte vamos a ver uno de los problemas más sencillos y más simples de modelos de asignación, que es el modelo Shapley-Scarf. Después vamos a utilizar, ver cómo podemos transformar esta asignación en un modelo. Sí se ve mi manita, ¿verdad? Del cursor, espero que sí. Sí. Sí, muy bien. Ya como un modelo de transporte óptimo, y después vamos a ver otro modelo de asignación que tiene que ver también con un modelo de Gailey-Shapley, que es un problema de asignación de escuelas, y también vamos a ver cómo podemos transformar este modelo a un problema de transporte. Y después vamos a ver cómo podemos, cuál es la finalidad de utilizar estos modelos de transporte, ¿no? Al final. Bien, bueno, el modelo de Shapley y Scarf es un modelo muy sencillo que trata de explicar en un mercado donde cada una de las personas posee un objeto. Este objeto no va a ser divisible, y tratan de intercambiar, ¿no? Quieren intercambiar en ese mercado. Entonces, en ese sentido es un problema de asignación. Cómo asignar a las personas o cómo ellas deciden intercambiar su asignación que ellos les tocó. Y cómo vamos a obtener una nueva asignación. En este sentido, voy a obviar de repente un poquito las fórmulas, entonces voy a irme de repente más bien a los dibujos. Lo que vamos a tener es un conjunto de agentes. Aquí, un conjunto de agentes, en este caso tenemos 6 agentes. Cada agente va a tener un bien. En este caso, el primer agente tiene un arma, el segundo tiene un perrito, y así sucesivamente. Y va a tener uno de los agentes va a tener una preferencia por los objetos que él ve. Por ejemplo, el primer agente tiene como primera preferencia la cerveza, como segunda preferencia el mango, como tercer objeto que le gusta el arma, como cuarto objeto la banana, como 5 el perrito, y como 6 el pony. Ajá. Y así, cada uno de los agentes pues va a tener un orden preferencial sobre los objetos. A esto es a lo que le llamamos economía. Ya de manera formal, lo que tenemos entonces es lo siguiente. Lo que tenemos de manera formal es un conjunto de bienes, n agentes, n bienes que no van a ser divisibles, es decir, no se puede vender un cuarto de banana, tampoco la mitad de un perro, por ejemplo, y vamos a denominar por A al conjunto de agentes, por G al conjunto de bienes, y vamos a pensar que a los elementos de A, pues los vamos a denotar por A minúscula, y a los elementos de G, que son los bienes, por G minúscula. Tenemos un orden, los agentes, cada uno de ellos tiene un orden sobre el conjunto de bienes, es decir, esta relación de órdenes, que muestra qué es lo que prefiere cada uno dentro de los objetos. Y vamos a tener una asignación, que en este caso es una función biyectiva, que va de los agentes a los bienes, ¿no? Entonces, en una economía, de manera matemática, se representa como esto. Básicamente, el conjunto de agentes, el conjunto de bienes, las preferencias que tienen las personas y una asignación inicial. Por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Tenemos a los agentes, tenemos a los objetos, cada uno de ellos tiene su preferencia de orden, y además tienen una asignación inicial. El primer agente tiene el arma, el segundo agente tiene el perrito, y así sucesivamente, ¿no? Y la pregunta es,
cuando cómo intercambian y cuándo se deja de intercambiar. Entonces, para poder contestar esas preguntas, tenemos que generar las siguientes definiciones. En primer lugar, tenemos que definir qué es una asignación que sea factible, ¿no? Una función, una asignación factible, pues va a ser una función biyectiva, en este caso, en donde a cada persona le corresponde un objeto. Eso va a ser una asignación factible. Luego necesitamos cuando una coalición se puede mejorar. Y decimos que una coalición puede mejorar dentro de la asignación que le tocó si existe una nueva asignación tal que alguno de sus agentes mejore. Es decir, una asignación se puede mejorar si existe una colección de agentes que al realizar ellos sus intercambios, alguno de ellos mejore al realizar estos intercambios, mejore en su condición de preferencia de orden, en ese sentido, ¿no? Seleccione algo que más esté más cercano a su preferencia, lo que más a él le gusta. Si eso se logra, significa que esa asignación puede ser mejorada. Bueno, y entonces, ¿cuándo dejamos de intercambiar? Al lugar donde dejamos de intercambiar le vamos a llamar núcleo, que va a ser el núcleo de la economía. Y el núcleo de la economía van a ser todas aquellas asignaciones que no son posible mejorarlas, es decir, donde ya no se pueden encontrar masas, grupos, donde intercambiando entre ellos puedan mejorar cada uno de ellos su preferencia. O en muchos casos en economía esto se le llama puedan mejorar su bienestar en ese sentido, ¿no? Si esto pasa, pues entonces ya no hay posibilidad de intercambio. Bajo las condiciones que tenemos anteriormente, Shapley y Scarp demuestran que esta asignación es posible, es decir, que el núcleo es no vacío. Siempre hay una asignación donde es posible ya no encontrar grupos que puedan mejorar. Este es el objetivo de estos primeros modelos de intercambio. Son modelos de asignación que se hacen a través de un mercado. El mercado, pues, es el mercado de intercambios, que como ven, pues no es otra cosa, en este caso, que un trueque simple y directo. Ellos resolvieron el problema resolviendo esto como un juego y generaron un algoritmo para resolverlo. Solamente voy a explicar en qué consiste el algoritmo de manera rápida. Y para que se vea más o menos cómo utilizan las herramientas matemáticas que están utilizando. Esto es un modelo que, digamos, es un modelo combinatorio, lo que hacen. Y lo que hacen es lo siguiente, fíjense bien. Cada persona tiene un objeto, el objeto que le correspondió al inicio, ¿no? Que va a llegar al mercado y lo va a intercambiar en el trueque. Ahora, lo que hacemos es formarlos como en un círculo, y cada uno debe de señalar el objeto que más les gusta. Por ejemplo, el primer individuo le gustó el objeto, la cerveza, al segundo individuo le gustó en primer lugar la cerveza, al segundo individuo, a este individuo que es la niña, le prefiere el pony. Este otro individuo, que es el minion morado, le gusta más el perrito. A este otro minion le gusta más las cervezas y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos 3 personas que quieren cerveza. Ahora la pregunta es cómo intercambiar. Bueno, cada uno está viendo los objetos, cada uno señala el que más les gusta y de repente se forman ciclos como este, ¿no? A esta persona le gusta este objeto, a esta otra persona le gusta este otro objeto y a este minion morado le gusta el perrito, ¿no? En ese sentido se forma un ciclo de intercambio, es decir, cada uno se intercambia, puede obtener lo que quiere sin tener conflictos con los demás. Entonces, lo que hace el algoritmo, pues es a esta persona asignarle la cerveza, a esta niña se le asigna el pony y a este joven minion morado se le asigna su perrito que más desea. Entonces, el algoritmo consiste en que cada uno de ellos obtiene el objeto que quiere y se sale del juego. Los que restan
vuelven a señalar el objeto de los que quedan ahí, el que más les gusta. En este caso, por ejemplo, el segundo objeto que más les gustaba, como ya no hay cerveza, este Minions que está aquí, de 2 ojos, les gusta la fruta que tiene el otro Minions de un ojo. Y viceversa, el Minion de un ojo le gusta el mango que tiene el otro Minions. Entonces, ellos pueden intercambiar. Y este pobre, pues te queda sin intercambio, ¿no? Ellos intercambian, se salen del juego y por último, pues a la persona que está ahí, pues ya no le quedó otra más que hacer intercambio con ella misma, ¿no? Ya no pudo llegar al intercambio. Pero bajo este algoritmo, ya no hay nadie que desee. Esta es una nueva asignación, es la asignación que se logra con el algoritmo, que es muy distinta al original. Pero en esta asignación ya nadie desea hacer más intercambios, porque ya nadie, al hacerlo, alguno de los grupos, si formamos grupos aquí y hacen este intercambio, pues este empeora, este mejora, pero este empeora, ¿no? Entonces, no se puede lograr ese objetivo de que alguno de ellos mejore, al menos, ¿no? Ya en este sentido ya no hay incentivos para que ninguna de estas personas quiera más intercambio. En este sentido, si aquí se termina el algoritmo y se termina la asignación y la asignación final, pues es esta. Bien. Por ahí se escuchó algo raro. ¿Me siguen escuchando? Sí, Saúl, yo creo Ah, que fue un VIP de la parte del chat. ok. Bien. Si hay preguntas, me las pueden ir haciendo en el momento. Es que lo que pasa es que yo solamente veo mi pantalla y no sé qué es lo que pasa adelante. ¿Vale? Bueno, entonces, estos algoritmos que se formaron, pues son modelos, como les había dicho, combinatorios. Por otro lado, la teoría del transporte, digamos que fue desarrollada es un viejo problema de asignación, pero es un problema que nace, es de un premio Nobel también, ay, se me fue su nombre ahorita, pero ahorita lo recuerdo. Y de lo que se trata hacer es básicamente, lo que tenemos es, voy a primero irme a dibujitos, es cómo transportar de un lado a otro masas. Lo que quiero hacer, o lo que queremos hacer ahora, es poder hacer este modelo para n en un continuo, es decir, tratar de ver qué es lo que pasa cuando tenemos un número infinito de jugadores. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un número infinito de jugadores? Bueno, en estadística es muy común que, por ejemplo, estudiemos a una población grande a través de la normal, ¿no? Aunque lo sabemos que la población no es una cuestión continua, sino es finita, pero el número de agentes puede ser muy grande. Y en ese sentido conviene verlo como si fuera un modelo continuo. Pues lo mismo con esto. Lo que queremos ver es qué es lo que pasa con estos modelos cuando tenemos poblaciones muy grandes. Y una manera de poder hacerlo es a través de la teoría del transporte óptimo. Y bueno, que tiene que ver mucho con modelos de teoría de la medida y modelos de probabilidad, que es básicamente lo que vamos a intentar hacer. Voy igual pasarme a los dibujitos antes de empezar con esta explicación. Lo que vamos a tener ahora son tipos de agentes, ¿no? Igual cada uno de ellos pues tiene una preferencia que aquí están, nada más que casi no se ven, ¿no? Tienen preferencias. Lo que vamos a hacer pues es dar una distribución dentro de estos tipos de agentes, ¿no? ¿Cuántos tipos de agentes podemos tener? Igual vamos a tener asignaciones suma a uno y ahorita vamos a poder ver cómo las vamos a lograr. Entonces tenemos igual una población de agentes y una población de bienes, nada más que ahora vamos a tener un continuo de agentes y un continuo de bienes, ¿no? O de manera discreta tenemos un gran número de agentes y un gran número de bienes, caracterizados por una distribución. De la misma manera, los bienes también vamos a estarlos caracterizando por una distribución. En vez de tener ahora uno de cada uno, tenemos una distribución ahí también continua, básicamente. Y los agentes pues van a tener una preferencia sobre esos dos. Ahora las asignaciones que vamos a tener
va a ser una distribución de probabilidad, que es aquí donde se introduce la teoría del transporte, donde a cada agente va a ser una distribución conjunta, donde las marginales sean las distribuciones de los agentes y las distribuciones de los bienes. Básicamente es eso. Ahora, este tipo de asignaciones se puede demostrar que son asignaciones 1 a 1. A cada proporción de agente le corresponde la misma proporción de bienes. Básicamente eso es lo que hace la probabilidad aquí. Tienes esta distribución conjunta y esta distribución conjunta nos va a decir qué proporción de minions morados o de estas personas que están aquí les va a corresponder alguna proporción de los bienes que está aquí. En proporción deben de ser la misma proporción de aquí debe de intercambiar aquí, pero pueden cambiar diferentes bienes, ¿no? Básicamente eso es lo que hace la función, este tipo de asignación que le llamamos una asignación flexible, en ese sentido. Y entonces ya nos vamos a la parte matemática. Igual, lo que ahora vamos a tener es un conjunto de agentes, bueno, pero ahora los agentes no van a ser agentes como tal, sino tipo de agentes. Vamos a tener distintos tipos de bienes. Cada tipo de agente pues va a tener una preferencia sobre la canasta de bienes, y lo que vamos a pedir, o bueno, esto también se puede demostrar bajo ciertas condiciones, es que esta asignación se pueda representar a través de una función esta preferencia, a través de una función de probabilidad, es decir, este símbolo significa el agente A prefiere el bien G al bien G'. Eso sí, solo si el agente A, bajo la utilidad, al consumir G, tiene una mayor utilidad el mismo agente A que al consumir G', ¿no? Entonces, en este sentido, la preferencia va a estar representada por una función de utilidad. Ajá. Y ahora, como vamos a trabajar con poblaciones, con una población de agentes, los tipos de agentes van a tener una distribución asignada. Va a haber una distribución de agentes y una distribución de bienes, ¿no? Y ahora, la asignación, ¿cómo vamos a poder asignar? Antes era una función biyectiva, pues ahora va a ser una medida de probabilidad en el producto cartesiano de agentes y bienes, en donde las distribuciones marginales van a corresponder a los agentes y a la distribución de bienes. Y esto nos va a decir, una interpretación de todo esto es básicamente lo que sigue, ¿no? Una asignación de tipos de bienes un conjunto de bienes, en proporción deben de ser igual a los tipos de agentes D, ¿no? La proporción de agentes y de bienes no debe de variar en ese sentido. Puede haber intercambios de tal manera que la proporción de intercambio sea la misma. Es lo que se solicita con esta restricción. Y con eso estamos haciendo que la asignación sea 1 a 1. Es decir, la misma proporción de bienes que intercambian entre los agentes es la misma proporción que se logra incorporar en el mercado. No hay ni sobra ni faltan en ese sentido. Este problema, pues, si lo veríamos gráficamente, pues entonces tendríamos la distribución de agentes, la distribución de bienes, las distribuciones de probabilidad. Esta sería una asignación flexible cuyas marginales sean las distribuciones que nosotros decíamos, la distribución de bienes y la distribución de agentes de este lado. En ese sentido, bueno, no voy a explicar todo esto, pero también podemos explicar un núcleo. Y el núcleo va a tener la misma condición. Vamos a juntar grupos. Una asignación se puede mejorar si podemos encontrar grupos de personas que al intercambiar, alguna de ellas mejore y las otras no empeoren, ¿no? Básicamente eso es la definición. Igual el núcleo va a ser de esta nueva economía que tenemos ahora, donde tenemos agentes continuos y todo.
va a ser el mismo. La misma definición, cambia el tecnicismo, pero el sentido va a ser igual. El núcleo de una economía es el conjunto de todas aquellas asignaciones donde no se pueden encontrar coaliciones que puedan mejorar, ¿no? Y bueno, entonces, nuestra tarea de mostrar es que este núcleo es no vacío. Y aquí es donde entra la teoría de transporte. La teoría de transporte óptimo, que en realidad no tiene nada que ver con transporte de urbano y muchos modelos de transporte que vemos en investigación de operaciones, sino que así se llama en matemáticas esta área, se llama problemas de transferencia de masa, que es otro nombre más también muy usado. Lo que tratamos de hacer, y se llama transferencia de masa porque precisamente lo que hacemos es transferir de masa aquí y masa aquí. Es un intercambio de masas lo que se realiza en esta búsqueda de probabilidades. Y consiste básicamente en maximizar esta función. Ahora es una integral, ¿no? Una integral que maximiza todas las utilidades de los agentes dentro de todas las posibles distribuciones que son factibles, es decir, las que cuyas marginales son iguales, distribuciones conjuntas, cuyas marginales sean las distribución de agentes y la de distribución de bienes. En este sentido, entonces, a este problema le llamamos un problema de planeador social, porque un planeador social es el que, como si lo que estamos pensando es que existe una persona como un orquestista que puede lograr esa asignación, ¿no? Por eso le llamamos por planificador social, como si pudiera existir. Resulta que este problema en maneras matemáticas pareciera muy difícil, pero ya está resuelto. Este es el problema de transporte óptimo a quien se refiere transferencia de masas, básicamente. Y su solución existe. Y como su solución, hay también una relación directa en este teorema. Si X es una solución del planificador social, es decir, de este problema de optimización, sí y solo si pi está en el núcleo de la economía. Entonces, al resolver este problema de optimización, ese problema de optimización es una asignación donde encuentra soluciones que no se pueden mejorar, es decir, esa asignación es una asignación que está en el núcleo, y al revés también, si hay una asignación en el núcleo, seguramente va a poder encontrar, va a solucionar el problema del planificador social. En este sentido, al asegurar que este problema de optimización existe, aseguramos que el núcleo de la economía existe. Y básicamente, pues es lo que se hace. Resuelves este problema de optimización, sabes que existen, das las condiciones, y esto asegura que el núcleo de la economía, pues, no sea no vacío. Es decir, se llega a la situación en donde ya no se desea intercambiar. El mercado logra su asignación deseada. Pero no todo tiene que ver con mercado. Bueno, sí, esto es un problema visto con un problema de admisión de alumnos y de escuelas, ¿no? En este sentido, igual lo que tenemos es una población de escuelas, que lo vamos a llamar colegios, que va a ser C, y una población de alumnos, de estudiantes. Los estudiantes pues tienen preferencia sobre las escuelas, que puede ser preferencia porque es más cercana, porque es una de las mejores, por la que sea, pero voy a poder ordenar las escuelas que van a estar ahí. Y las escuelas pues van a poder ordenar a los alumnos que ellos prefieren, por ejemplo, por el examen de admisión, ¿no? Van a querer admitir a los que tengan más altas calificaciones o hayan salido mejor en su examen de admisión. En este sentido, pues entonces podemos ver el problema de admisión en los colegios como un problema, casi como una economía, ¿no? Dos poblaciones, una de escuelas, una de estudiantes, cada estudiante tiene preferencias, cada escuela tiene preferencias sobre los estudiantes, y bueno, asumimos que pues las escuelas tienen un cupo limitado, y ese cupo limitado, pues es el número de estudiantes rebasa
a los cupos de las escuelas, ¿no? Que es básicamente esta ecuación. Y bueno, igual hay modelos de asignación que no me voy a detener mucho en esto, que son igual, que podemos medir asignaciones. Dejen ver para no robar tiempo, un poquito, así, sí lo voy a revisar. Nada más que estas asignaciones ya no son funciones biyectivas, entonces se les llama funciones como correspondencia. Y bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que en este caso, vamos a manejar lo que se llaman correspondencias o multifunciones. Lo que quiere decir es que nos vamos a ir del conjunto, esto es el conjunto de escuelas, unión estudiantes, aquí tengo un error en el LaTeX, al conjunto potencia de todos los conjuntos que se pueden armar de escuelas y estudiantes. Y entonces lo que deseamos es tener, que es una asignación de este estilo, lo que quiere decir es que, miren, si la función asigna, esta asignación nos dice, esta es un conjunto de estudiantes, ¿no? La asignación que le va a las escuelas son estudiantes y el número de estudiantes debe de ser menor o igual al cupo que nos está permitido en cada una de las escuelas. Los estudiantes son un subconjunto los estudiantes eligen su escuela y solamente pueden elegir una, por eso es menor que 1. Aquí. Y bueno, por último, pues son como condiciones pues digamos, de concordancia, ¿no? Para todos los estudiantes y todos los colegios, si el estudiante I le corresponde el colegio, está dentro de la asignación del colegio C, sí y solo sí, también lo que se le asignó al estudiante o lo que decidir, la asignación del estudiante es igual al colegio C. ¿No? Digamos que estas son como congruencias. Y lo que queremos es encontrar colegios y escuelas que satisfagan lo siguiente. En este caso ya no van a ser, no buscamos asignaciones que no sean mejorables, sino vamos a decir que van a ser no bloqueadas, ¿no? Es como un concepto similar. Y en lugar de buscar núcleos, vamos a buscar soluciones estables en algún sentido. Y vamos a ver en qué sentido. Vamos a decir que un par, una escuela y un S, un estudiante, bloquean esta asignación. Sí, es como si se pudieran mejorar, pero bueno. En este caso, bloquea. Si, por ejemplo, hay un estudiante que hubiera preferido otra escuela a la que le tocó y suceden alguna de estas dos cosas. Resulta que la escuela tiene un estudiante con menor calificación que el estudiante que desea estar ahí y que no fue asignado ahí, o eso significa que pues es bloqueada, es como si existiera una mala asignación, ¿no? Tenemos un estudiante que desea este colegio y este colegio tiene un estudiante Z que no lo desea, en el sentido de que prefiere al otro estudiante que desea estar en este colegio, ¿no? Pero la asignación no le dio esa. En este sentido, pues esta asignación se puede mejorar si a este individuo S, pues se va a este nuevo colegio que está aquí, a este colegio, al cual prefiere, pero no fue asignado. O lo otro es que el número de cupo todavía no se ha llenado y este estudiante todavía cabe aquí, ¿no? Entonces, si pasa eso, es decir, la asignación se dice que está bloqueada, porque bloqueada en el sentido que se puede mejorar en algún sentido. Bueno, pues entonces decimos que la asignación es estable si esta asignación no se puede bloquear, es decir, en algún sentido no se puede mejorar para todos los pares.
También hay un algoritmo para resolver es un algoritmo hecho por Gale y Shapley, más o menos es muy similar al anterior, es un algoritmo combinatorio. Lo que nosotros proponemos es igual, tratar de ver como esto, como un problema poblacional. Ahora lo que vamos a tener en este sentido, nada más que aquí ya no tengo dibujitos, es una colección de estudiantes, una colección de colegios. Los estudiantes van a tener una distribución y los colegios van a tener un cupo. Los estudiantes van a ser continuos, un espacio continuo ahí, una distribución de estudiantes, pues eso sí se puede concebir porque son tantos que, por ejemplo, pues se pueden comportar como una normal o como algo bajo alguna característica. Y los colegios vamos a pensar que son finitos, son muchos, pero no son tantos como los números de estudiantes, ¿no? Entonces, esas son las dos poblaciones que vamos a tener. Y lo que vamos a tener para nuestro problema ahora es las utilidades igual se van a representar a través de unas funciones de utilidad. Los estudiantes y las escuelas van a tener sus diferentes funciones de utilidad. Los colegios van a basar su utilidad en base a un sistema de calificaciones. Las preferencias que serían, por ejemplo, los exámenes de entrada. Los estudiantes, bajo este enfoque, fíjense, aquí en el primer enfoque solamente teníamos preferencias y así, pero aquí ya los podemos caracterizar como cuando los tratamos como una población. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un modelo donde, aparte de la preferencia, van a tener asignado un lugar geográfico y una calificación de su examen, ¿no? Pero el lugar geográfico ya dice mucho, porque por ejemplo podemos construir, voy a irme al ejemplo, en vez de estar con este tipo de cuestiones. Podemos construir agentes que estén ubicados en cierto lugar y que tengan una cierta calificación, de tal manera que estén distribuidos en un lugar geográfico y las escuelas también, y tengan preferencias por el lugar geográfico como por la probabilidad de quedarse en el lugar. Y ahorita me regreso al ejemplo, ¿no? Pero podemos generar una variedad de ejemplos enormes en este sentido, que es uno de los propósitos que estamos viendo que se pueden fabricar, aparte de otros temas que voy a ver ahorita. Bueno, pues este problema que está aquí, también al verlo como un problema poblacional, resulta que también le podemos asignar un problema de transporte óptimo, de optimización, y bueno, el resultado es muy similar. Si nosotros resolvemos este problema de asignación, de optimización más bien, resuelve el problema que teníamos anteriormente. Es decir, encontramos asignaciones que son estables, es decir, que no son bloqueadas para el problema de las escuelas. Igual vamos a hacer lo mismo. Trabajamos con esta teoría y ahorita lo que me interesa es irme directamente al problema uno de los ejemplos que quisiéramos resolver. Toda esta es la parte teórica que estamos construyendo. En este ejercicio estamos trabajando David Cantalá, una persona del Colegio de México también, y Damián, quien es un profesor de la UTLAP. Y me voy directo al ejemplo. Y me voy a explicarlo un poquito más. Voy a pensar que tengo una distribución, fíjense bien, aquí tengo un mapa, es teórico, ¿no? También el ejemplito, pero bueno, puede ser perceptible. Es un mapa donde en el cuadro 0,1, donde es X y Y van a ser las coordenadas donde están los estudiantes. Entonces, todos los circulitos son los lugares geográficos donde se encuentran los estudiantes. En este caso, se pensó en una distribución uniforme, por eso se ven así, como si fueran, pues sí, como un comportamiento uniforme de la distribución. Y cada uno de ellos va a tener como característica principal, bueno, pues el lugar geográfico. Y después como otra característica su calificación.
Y ellos van a decidir, esto es la utilidad de cómo ellos prefieren las escuelas, en base a dos temas. Uno, la localización, qué tan lejos están del colegio. Y dos, esta T es como el corte mínimo, es el promedio mínimo que te pide la escuela para que entres, ¿no? Por así decirlo, el cutoff, o la calificación mínima que te pide la escuela para que sigas participando y puedas ingresar. Y entre más cerca estés de este cutoff, tu calificación, de este corte, pues entonces es más probable que entres. Pues muchos van a preferir irse a las escuelas donde estén más cercanos de estos. Eso quiere decir que a muchos estudiantes que son buenos, pues se van a ir, por ejemplo, donde los cutoffs son muy altos, a las mejores escuelas en este sentido, ¿no? Regularmente las que tienen cutoff alto también tienen un cupo muy limitado. Ahora, esta parte que tenemos aquí es un peso extra. ¿Qué tanto te importa ir la probabilidad de entrar, digamos, la posibilidad, porque no es una probabilidad, es una posibilidad de tener acceso a esa escuela, o qué tanto te importa la distancia? Hay personas que a lo mejor les interesa mucho la distancia, más que ver que si pueden entrar a un lugar cerca, y hay otras personas que no. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Tenemos 3 escuelas, una aquí en la 00, una aquí en la 11, una aquí en la 1 medio. La primera escuela, las distribuciones en como hicimos ahí son distribuciones betas que van a tener ahí comportamientos bonitos, pero eso no me interesa tanto. Lo que sí me interesa es ver los cutoffs no lo puse aquí. La primera escuela solo admite el 20%, la segunda escuela admite el 20%, y la tercera escuela, que está aquí en medio, admite el 40%, es decir, son 20 más 40 más 20, son un 80%, es el cupo de todo el sistema escolar, y un 20% va a quedar fuera. Y ahora, todos los que están de verde prefieren la escuela que está aquí, los que están de azul prefieren la escuela que está aquí, y los que están de rojo prefieren la escuela que está en medio. Cada uno de ellos tiene un cutoff diferente. Este es el más alto, me parece. Y luego sigue este, que es el segundo alto, y este que es el más bajo, donde acá caben muchos, ¿no? Digamos que esos son los cortes. Y lo que se está dibujando es la primera preferencia, es decir, todos los estudiantes de verde quieren como en primer lugar a la escuela que está aquí. Por eso, a estos estudiantes que están hasta acá, esta es la mejor escuela, la que pide el cutoff más alto. Estos que están aquí, por ejemplo, este verde que está aquí, que casi no se ve, quiere entrar a esta escuela a pesar de la distancia que hay, ¿no? Significa que son estudiantes que tienen esa preferencia. Y estos que están aquí, por ejemplo, a lo mejor quisieran estar aquí porque es una de las mejores escuelas, este azul, pero no van a estar porque a lo mejor el promedio no les alcanza, entonces quieren su mejor segunda opción, que sería una que está bien lejos, está por aquí. Y muchos que están aquí cerca, que están aquí de verde, pues van a querer irse aquí, no porque sea una de las mejores, sino porque es la más cercana, ¿no? Igual aquí. Y así con la del medio, ¿no? Muchos del medio van a quererse irse aquí, y por ejemplo aquí, en esta esquina y en esta esquina están los de rojo y se quieren ir allí porque no pueden acceder a los cutoffs de aquí y de aquí, ¿no? Entonces, en eso se divide la primera opción. Entonces, es una situación, digamos, muy real, en donde si hacemos pruebas de bondad de ajuste y tuviéramos la distribución real de alguna escuela y todo eso, pues pudiéramos tener la distribución de estas características, ¿no? Y tener un problema más o menos en este sentido, y en lugar de tratarlo de manera algorítmica, tener un problema, generar política pública a través de estas cuestiones, ¿no? Porque sabríamos básicamente cómo se comportaría la población para el siguiente periodo, ¿no? Y podríamos ver si sería bueno poner una escuela nueva o no, ¿no? O dónde localizarla geográficamente, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo.
La segunda es una asignación que hicimos a través de uno de los algoritmos de Shapley, que dejamos ahí atrás, un algoritmo combinatorio. Y todo lo que se ve de amarillo quiere entrar a la primera escuela y logra entrar, asignarse en la primera escuela. Lo que está de azul en la segunda escuela, lo que está de rojo en la escuela del medio, y todo lo que está de verde no se logró asignar en este caso. Todo lo que está de verde. Como la distribución que hicimos es una distribución en todo sentido uniforme, por eso todo lo verde está de manera uniforme en este sentido. Pero se pueden obtener distribuciones reales de cómo se podría comportar una población. Ahora, la justificación del modelo teórico es para poder generar precisamente modelos de población. Es decir, tratarlo como una población, y si sabemos que en el modelo grande teóricamente existe solución, pues seguramente ya cuando simulemos, todos estos van a tener solución, no van a tener ningún problema, y podemos estar realizando simulaciones y ver qué es lo que pasa cuando cambiamos cutoffs. Por ejemplo, si deseamos que ingresen más alumnos, qué es lo que pasa, cuánto debe de ser el ingreso mínimo, todo esto, un sinfín de preguntas puede pasar aquí. Igual con los otros mercados, ¿no? Los otros mercados que son muy teóricos, al tratarlos como modelos de población se pueden hacer un sinfín de cuestiones. Y bueno, esta investigación pues está en proceso, la última parte, ¿no? Todo esto que estamos construyendo pues está en proceso, tratar de todos estos modelos de asignación como modelos de población, para precisamente poder generar esto, porque en los modelos de asignación combinatorios, si se dan cuenta, no se puede hacer como una estática comparativa, como si pudiéramos derivar y ver qué pasa cuando se mueve un parámetro. Pero aquí sí, si bien no podemos hacer modelos comparativos de manera analítica, sí lo podemos hacer de manera computacional, ¿no? Y bueno, sería todo. Bueno, aquí tengo algunas referencias con las que hemos estado trabajando, y entre otros temas. Y bueno, creo que sería por hoy todo. No sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias. Toda esta investigación pues está en curso, ¿no? Está en proceso lo que estamos realizando. Voy a dejar de presentar para ir a las dudas. Si se requiere la presentación, pues ya la vuelvo a compartir.